Buenas tardes, profesora. En esta ocasión, el grupo 5, conformado por Melesio Redondo, Daniela Jaramillo y Dante Ríos, haremos presentación de la tarea académica número 3. Para esta tarea consistía en buscar un tema relacionado con nuestra carrera de Ingeniería Civil, y para eso se decidió buscar lo que es la información de la resistencia del concreto después de cierta cantidad de tiempo de vaciado. Para esto se buscó en un repositorio de Lopao una tesis y en la cual se adjuntan los datos mostrados en pantalla. Para esto vamos a utilizar una función de tipo potencia, el cual se muestra a continuación. Ya, el método que nos tocó a nosotros fue el método de potencia. Este método calcula el ajuste de los mínimos cuadrados mediante puntos dados usando esta ecuación, donde C y A son constantes y los valores de X e Y son mayores a 0. Para ello, para calcular esos coeficientes, usamos el comando polyfit en el MATLAB y lo almacenamos en una variable P, donde el exponente de la variable independiente, en este caso X, viene dada por P1 y el E elevado a la P sub 2. El C viene a ser el P sub 2. Ya, para realizar este ejercicio, creamos una interfaz en Guide, donde creamos 3 push button, una tabla, un access, varios edit test y static test y un panel. Primero realizamos la programación en el botón graficar. Aquí creamos la variable f que recopila los valores ingresados por medio de la tabla y se forma una matriz en nuestro caso es de 2 por 6. Y la primera columna de la tabla lo almacenamos en la variable f y la segunda columna de la tabla se almacena en la variable r. Luego usamos el comando polyfit, que ya lo mencioné anteriormente, que es el polyfit del logaritmo de la variable t, que es el tiempo, y el logaritmo de la variable r, que es la resistencia, y de grado 1. Y luego lo ploteamos y luego creamos otro nuevo vector con el comando linspace, que para determinar los rangos en los que varía el tiempo. Y luego armamos nuestra ecuación, que es el epsilon elevado a la p sub 2 por la variable x elevado a la p sub 1. Luego ploteamos estas nuevas dos variables y le ponemos un título y también le ponemos un nombre en el eje x y en el eje y. Le doy paso a mi compañero Dante. Bueno, para hallar el coeficiente de correlación se hizo algo similar con el comando polyfit en la parte anterior. Lo que primero se hace es se crea una variable x1 en la cual va a ser todos los datos obtenidos en t, se les va a aplicar logaritmo neperiano, al igual que en y1 para todos los datos obtenidos en r. Se crea una variable que es ysum y xsum para hallar la sumatoria de todos estos elementos. Para eso se utiliza el comando sum, como se observa. Luego de esto se multiplica x1 y y1 y se almacena la variable xy. Y de igual manera se suman sus elementos en la variable sum xy con el comando sum. Luego se eleva al cuadrado todos los elementos de x1. Para eso se crea la variable x12 y y12. Y se multiplica de manera escalar todos sus elementos. Finalmente, de igual manera, se crean dos variables, sum x12 y sum y12, para sumar los elementos de todo este vector. De igual manera se utiliza el comando sum.
y al final se define la variable n como leng de todo el vector t. Para hallar r, que es el coeficiente de correlación, se utiliza una ecuación que está adjuntada en el documento. Y luego de eso, para hallar el coeficiente de regresión, que es el coeficiente r al cuadrado, se define una variable rr. Todo esto será mostrado también en el guide cuando se aplique el botón calcular. No sé. La explicación del panel. Ya. Esta última parte, el valor ingresado en el ITES 1, lo almacenamos en la variable x para después mostrarla ya como el valor de la función que se mostrará en el ITES 2. Pasamos ahora a lo que es la demostración en el guide. Ingresamos los valores. $26, 73.32, 167.92, 334.83, 503, 670, y ahora los valores de la resistencia: 44.5, 122.94, 195.02, 236.26, 260.33 y 272.35. Utilizamos el botón graficar y nos muestra la gráfica y el valor del coeficiente de correlación. Y ahora evaluamos para cualquier tiempo, por ejemplo, 200 horas, la resistencia vendrá a ser 170.171 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Y para terminar con el guide, aplicamos el botón limpiar para reiniciar todo. Punto. Ahora pasamos con las conclusiones. Ya, la primera conclusión es con respecto al coeficiente de correlación. Como se observó en el guide, este tuvo un valor de 0,9178. Quiere decir que hay una relación muy aceptable entre los datos mostrados y la función que modela, que en este caso hemos graficado también en el guide. Ya, la segunda conclusión es que se observa que en la gráfica que la resistencia del concreto aumenta con el paso del tiempo. Sin embargo, llegará un punto en que la resistencia se mantendrá constante. La última conclusión a la que llegamos fue que nuestra función no se asemeja mucho a una función potencial. Más bien se asemeja mucho a una función logarítmica, como lo mostraremos a continuación. Vamos a ingresar los mismos datos. 26, 73.32, 167.92, 334.83, 503 y 670, en lo que es el tiempo en horas. En lo que es resistencia, 44.5, 122.94, 195.02, 236.26, 260.33 y 272.35. Aplicamos el botón graficar. 272.35. Listo. Y ahí vemos que la gráfica
se asemeja mucho más a la que comparando con la que encontramos en lo que es la función potencial. ¿Ves? Ahí se evidencia el cambio. Bueno, muchas gracias. Este ha sido nuestro trabajo.